Muy buenas tardes a toda nuestra membresía presente, invitados que nos acompañan y público en general. Reciban todos y todas la más cordial bienvenida en nombre de la Junta Directiva del Consejo Latinoamericano de Estudiosos de Derecho Internacional y Comparado, capítulo República Dominicana. Mi nombre es Ángel González García, presidente de la Junta Directiva 2021-2022, y para nosotros es un grato honor tenerles en este conversatorio. Para aquellos que no nos conocen, COLADIC República Dominicana es una asociación sin fines de lucro, de carácter académico, multinacional, no gubernamental y apolítico, fundada con el propósito de promover el estudio del derecho internacional y comparado. COLADIC, como organización matriz, fue fundada en la Ciudad de México en el año 1994 y cuenta con capítulos en distintos países de la región. El capítulo para República Dominicana fue fundado en el año 2001 y a partir de entonces nuestra institución ha sido un referente en la promoción y el estudio del derecho internacional y comparado. En la tarde de hoy estaremos desarrollando el Círculo de Análisis de Sentencias titulado sobre la decisión TC 526-21 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana sobre la acción en inconstitucionalidad contra varios artículos del concordato firmado entre la Santa Sede y nuestro país. COLADIC RD se deleita en contar con la participación del profesor universitario y desde un tono personal, el gran amigo y colega, el licenciado Roberto Medina Reyes, abogado asociado de la firma Jorge Prats, Abogados y Consultores. COLADIC República Dominicana persigue por medio de este encuentro reforzar su labor de crear espacios académicos en donde se promueva el estudio, análisis y buena comprensión del derecho internacional y comparado. En esta ocasión, analizando el razonamiento jurídico detrás del Pleno del Tribunal Constitucional sobre ciertos artículos de este reconocido tratado internacional suscrito por nuestro país en la Ciudad del Vaticano el 16 de junio del año 1954 durante el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Asimismo, estamos informando que estamos grabando esta actividad, la cual estará siendo colgada a nuestro canal de YouTube posteriormente para que aquellas personas, miembros de la institución y cualquier persona interesada pueda consultarla. Sin más preámbulos, muy agradecidos por el apoyo brindado a esta jornada y por su asistencia, procederé a pasar la palabra a la licenciada Tamara Aquino, pasada presidenta de COLADIC República Dominicana y consejera de nuestra Junta Directiva, para que explique la dinámica de este encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel, por tus palabras. Muy buenas tardes a todas y todos los que se encuentran en el día de hoy en esta interesante actividad. Pues como se trata de un círculo de análisis de sentencia, la dinámica es que nuestro expositor invitado, Roberto Medina, pues tendrá la oportunidad de explicar los aspectos más importantes de la sentencia, en esta ocasión tanto constitucionales como en el ámbito del derecho internacional, y luego de su intervención, cada persona que así lo desee podrá pues aportar desde sus puntos de vista desde cualquier punto importante que entienda de la sentencia, y ahí vamos pues abriendo esta pequeña tertulia porque se trata de un círculo de análisis donde todos podemos participar. Dina Reyes es egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, es magíster en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. También posee un máster en Derecho Administrativo y en Regulación Económica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Además, es especialista en Derechos Humanos de la Universidad Castilla-La Mancha, es profesor de Derecho Administrativo y Técnicas de Investigación Jurídica de la misma universidad, la Pucamaima, y también es autor del libro La Administración del Estado Social y Democrático de Derecho. Actualmente es abogado asociado en la firma Jorge Prats, Abogados y Consultores. Sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a Roberto Medina. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Tamara. Agradezco especialmente
básicamente pues que realice una especie de introducción para poder generar el debate. De manera que no pienso hacer una especie de ponencia magistral, sino que primero poner en contexto un poco la sentencia, tomando en cuenta dos principios esenciales que muchas veces entran en contradicción, que es el principio de la inviolabilidad de la soberanía y el principio de apertura internacional, como estos dos principios pues se armonizan dentro de nuestro sistema jurídico, y luego daré algunas pinceladas sobre la sentencia, ¿verdad? Los fundamentos más importantes de la decisión, especialmente me voy a fijar en algunos argumentos que son obiter dicta, que no constituyen precedentes vinculantes, pero que le dan sustento un poco al ratio decidendi y que nos permiten decisional. Lástima que hoy pues es un día triste, un día oscuro, ¿verdad? De cara al derecho internacional público, tomando en cuenta todas estas situaciones que estamos viviendo con la relación tensa entre Ucrania, Rusia, ¿verdad? Y toda esta expectativa sobre cuál será la decisión final de la OTAN. Pero bueno, la academia no se detiene, COLADIC no se detiene y nos toca a nosotros pues abordar en este momento tan crítico pues de manera muy puntual esta decisión. De manera introductoria, pues es importante resaltar que el artículo 3 de la Constitución reconoce el principio de la inviolabilidad de la soberanía nacional. De manera que el texto constitucional, el constituyente, proscribe cualquier tipo de acto que elementos invariables de la política internacional dominicana. Ahora bien, la soberanía posee tres elementos esenciales que siempre debemos de tomar en cuenta. Primero, la aceptación de que adquirir obligaciones internacionales no compromete la soberanía, así como que el reconocimiento de los tratados internacionales pues obliga al Estado a darle cumplimiento de manera preferente, de manera que no se puede escudar detrás de la soberanía para retractarse de las obligaciones válidamente adquiridas. El segundo elemento que se desprende de la soberanía es el entendimiento de esta como independencia, en especial frente a estados con pretensiones hegemónicas, ¿verdad? Como es la situación. De ahí que el artículo 3 de la Constitución, que contempla, como le digo, el principio de inviolabilidad de la soberanía, es evidente que confiere derechos y obligaciones a los estados, quienes gozan, en este caso el Estado Dominicano, quien goza de autonomía e independencia para la regulación de sus asuntos internos. Pero además, es evidente que desde la propia soberanía que otorga las prerrogativas a los estados para que de forma voluntaria puedan asumir obligaciones orientadas a la convivencia pacífica y al fortalecimiento de las relaciones de cooperación y ayuda mutua. El texto constitucional y las disposiciones que conforman la Constitución no son disposiciones aisladas, sino que se los métodos que es más factible a la hora de analizar cada uno de los principios que forman parte del texto constitucional es el método sistemático, ¿verdad? Que es ver la Constitución como un todo en base al principio de unidad del ordenamiento jurídico. Y dentro del texto constitucional no solamente encontramos el principio de inviolabilidad de la soberanía nacional, contemplado en el artículo 3, sino que además encontramos el principio de apertura internacional, que está estipulado en el artículo 26. De manera que el artículo 3 tiene que necesariamente analizarse de manera sistemática con el artículo 26. Y este último artículo dispone expresamente que la República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional. Este artículo presupone la inclusión del Estado dominicano en la comunidad internacional, aceptando las dimensiones fácticas y jurídicas
características de la interdependencia internacional. La República Dominicana puede ser concebido como un Estado cooperativo. Por lo tanto, no podemos ampararnos, como les decía inicialmente, detrás de la soberanía, detrás del principio de la inviolabilidad de la soberanía nacional para reconocer obligaciones que válidamente han sido adquiridas por el Estado dominicano justamente en ejercicio de sus facultades soberanas. La apertura internacional pues supone, en palabras del profesor Jorge Prats, pues en primer lugar la apertura de la Constitución, ¿verdad? La cual deja de pretender proveer un esquema regulatorio exclusivo, final y totalizante, fundamentado en un poder estatal soberano, y pasa a aceptar el encuadramiento ordenador de la comunidad jurídica. De hecho, dominicano, el ordenamiento dominicano es un subsistema del sistema interamericano, por ejemplo, de derechos humanos, en virtud de los convenios y los tratados internacionales que hemos ratificado y que incluso forman parte del bloque de constitucionalidad, a lo cual me voy a referir un poco más adelante. Otra de las implicaciones del principio de apertura internacional, adicionalmente, ¿verdad?, a la apertura del texto constitucional del ordenamiento jurídico, es la aceptación del derecho internacional como un derecho del propio país, es decir, como un law of the land, de modo que el Estado asume la obligación de observar y cumplir los valores, principios y reglas internacionales. Y vamos a ver que esto no solamente se desprende del artículo 26 del texto constitucional, sino además del artículo 27 del Convenio de Tratados, que contempla el principio de pacta sunt servanda, pacta sunt servanda, y que obliga vinculadas al derecho internacional dentro del ámbito interno. En tercer lugar, la apertura internacional pues reconoce la existencia de una base antropológica amigo del ser humano, pues la Constitución se nutre del núcleo básico de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. Y por último, además, reconoce la responsabilidad del Estado o impone la responsabilidad del Estado a asumir una función activa en la solución de los problemas internacionales a través de su participación y su colaboración en los organismos internacionales. En síntesis, el principio de apertura internacional, que se encuentra contemplado en el artículo 26 de la Constitución, produce el reconocimiento de la jerarquía supralegal e infraconstitucional de los tratados internacionales. De ahí que los tratados internacionales, en principio, tienen jerarquía de las obligaciones que asumen los tratados internacionales. Y la inobservancia de la obligación que tiene el Estado de aplicar de forma preferente los tratados no solamente está vinculada directamente con este principio contemplado en el texto constitucional, sino, como le adelantaba, con el principio de pacta sunt servanda. De manera que esa vieja discusión que existía sobre cuál debe prevalecer en el derecho interno, si el derecho internacional o el derecho pues nacional, local, pues es evidente que ha quedado un poco ya desfasada a partir de la reforma constitucional de 2010, porque se ha hecho propio, se ha ratificado, concretizado en el principio de apertura internacional, el principio de pacta sunt servanda. El constituyente reconoce que hay otro elemento que hay que resaltar y es básicamente los tratados relativos a derechos fundamentales o derechos humanos. Ya hemos establecido, ¿verdad?, que del artículo 26 se deriva la aplicación supralegal de los tratados internacionales. Ahora bien, los tratados relativos a derechos humanos tienen una condición pues especial porque forman parte del bloque de constitucionalidad. Es decir, que tienen una jerarquía constitucional, de manera que sus disposiciones, una vez son suscritas y ratificadas por el Estado, forman parte o complementan el texto constitucional. Incluso las interpretaciones que de estos tratados realizan los órganos internacionales también se entienden que conforman parte del convenio y además que conforman parte del texto constitucional y que obliga a los órganos públicos
a adecuar sus actuaciones al cumplimiento de dichas obligaciones internacionales. Visto esto, ¿verdad? Y dejando claro entonces que la soberanía no puede ser utilizada como una excusa, como una barrera para cumplir con las obligaciones internacionales válidamente asumidas, debido a que el artículo 3 debe ser interpretado de manera sistémica con el artículo 26 y 74.3 de la Constitución, pues es importante entonces adentrarnos ahora sí a ver cuáles son los puntos más importantes de la sentencia, ¿verdad? De la sentencia 526-21. Ya de una forma u otra, pues Ángel había adelantado cuál es el objeto, ¿verdad? De la acción directa que fue interpuesta por el señor José Cristóbal Flores de la Hoz. Era cuestionar la constitucionalidad de manera abstracta de varios artículos del concordato firmado por la Santa Sede y la República Dominicana el 16 de junio de 1954, que fue de hecho ratificado a través de la resolución número 3874, de fecha 10 de julio del 1954. El Tribunal Constitucional, bueno, poniendo un poco en contexto histórico, este concordato pues fue suscrito dentro de el régimen de Trujillo, ¿verdad? Y es una especie de táctica que utilizaron muchos gobiernos autoritarios, como era el gobierno de Franco y Mussolini, ¿verdad? Para poder agenciarse pues una especie de apoyo. Se impugnan estos artículos del concordato y el Tribunal Constitucional pues emite la sentencia 526-21. ¿Qué decide el Tribunal Constitucional? Pues declara inadmisible la acción directa de inconstitucionalidad al argumentar que los tratados internacionales no se encuentran dentro de los instrumentos jurídicos que pueden ser objeto de control abstracto en virtud del artículo 185.1 de la Constitución. El artículo 185.1 de la Constitución establece que las acciones directas de inconstitucionalidad pueden ser interpuestas contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, ¿verdad? De manera que no se incluye, a juicio del Tribunal Constitucional, de manera expresa, el control a posteriori de la constitucionalidad de los tratados internacionales. Constitucional que el ordenamiento jurídico prevé un control a priori, ¿verdad? Un control previo de la constitucionalidad de estos tratados. Una vez, ¿cuál es el procedimiento del control preventivo? Una vez suscrito el tratado internacional por parte del presidente de la República, debe someterlo a un control preventivo de constitucionalidad con el objetivo de garantizar que las obligaciones internacionales que va a asumir el Estado Dominicano y que van a ser de aplicación preferente, como veíamos anteriormente en nuestro ordenamiento jurídico, pues no sean contradictorias con las disposiciones establecidas en el texto constitucional. Lo que establece el Tribunal Constitucional es que básicamente el constituyente solo ha previsto el control a priori y no así el control a posteriori a través de acciones directas, a través de un control abstracto o un control concentrado de el Tribunal Constitucional, cito, ¿verdad? El ejercicio de un proceso a posteriori de control de constitucionalidad de tratados internacionales no se encuentra contemplado por la Constitución, sino que la garantía de conformidad se desarrolló mediante el ejercicio de un control a priori o preventivo. Esto así con la finalidad de evitar la adopción de una norma contraria a dicha Carta Magna, a la vez que se garantiza la supremacía constitucional. En síntesis, a juicio del Tribunal Constitucional, nuestro ordenamiento jurídico solo contempla el control preventivo de los tratados internacionales. Ahora bien, para inadmitir la acción y para justificar este argumento, pues el Tribunal Constitucional utiliza dos argumentos esenciales. Por un lado, diferencia la acción del proceso que tuvo como consecuencia la emisión de la sentencia TC 256-14, mediante la cual se declara la inconstitucionalidad del instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por otro lado, además, se aparta de manera motivada del precedente sentado en la sentencia
inconstitucionalidad en contra de un tratado internacional. ¿Por qué el Tribunal Constitucional necesariamente tiene que hacer la diferencia de esta acción con la acción del TC 256-14? Porque uno de sus obiter dicta en la sentencia es básicamente que el Tribunal Constitucional reconoce que aún en los casos en que existiera o existiese el control a posteriori de constitucionalidad de los tratados internacionales, establece el tribunal, dicha declaratoria de inconstitucionalidad no implicaría la desvinculación y cese inmediato de las obligaciones contraídas por el país, porque la única forma de poder desvincularse de un tratado que esté válidamente suscrito y ratificado es a través del procedimiento que, vuelvo y repito, no es ratio decidendi. Aquí hago un paréntesis, ¿verdad? Muy breve, las sentencias constitucionales son precedentes vinculantes, pero no todas las partes de la sentencia puede obligar a los órganos públicos. No todas las partes de la sentencia constituyen un precedente para los órganos públicos. De ahí que hay que saber diferenciar en las sentencias del Tribunal Constitucional el obiter dicta, el ratio decidendi y el decision, ¿verdad? La parte dispositiva. ¿Qué es lo que constituye el precedente vinculante? Pues el ratio decidendi. ¿Cuál es el ratio decidendi de esta decisión? Pues simple, que los tratados internacionales no están contemplados como un instrumento jurídico que pueda ser objeto del control concentrado de constitucionalidad. Y por eso, por lo tanto, es inadmisible la acción en contra de estos tratados. O sea, en contra estos tratados de manera posterior. Ahora bien, dentro de los obiter dicta, de esos argumentos dicho al pasar, al Tribunal Constitucional afirmar que aún contemplándose el control a posteriori de los tratados internacionales, la inconstitucionalidad de los mismos no generaría pues su desvinculación o cese, porque su desvinculación debe hacerse conforme al procedimiento establecido en el tratado, evidentemente entonces entra dentro de una contradicción con la sentencia TC 256-14. Por lo tanto, al percatarse de esto, el Tribunal Constitucional tiene que aclarar. ¿Y cómo aclara? ¿Cómo lo aclara? Pues dice que básicamente en la sentencia TC 256-14 se estaba impugnando un acto unilateral no autónomo producido en el marco de un convenio internacional, pero que fue producido por el propio, sino el instrumento en base al cual el presidente de la República acepta la competencia de la Corte Interamericana. Por lo tanto, al no ser un acto unilateral independiente a los que el derecho internacional otorga características específicas respecto a su perfección y efecto jurídico, pues el Tribunal Constitucional entendía que no se estaba de cara a las mismas circunstancias. Bien, no sé si me van siguiendo, ¿verdad? Entonces, de esta manera, el tribunal pues se protege diciendo, bueno, en ese caso se justificaba el control del acto del instrumento de aceptación de la competencia de la Corte, a diferencia de este caso que se está impugnando directamente un tratado internacional, porque en la sentencia, en el proceso que tuvo como resultado la sentencia 256-14, lo que se impugnaba era un acto unilateral no autónomo producido ciertamente en el marco de la convención, una actuación directa que le es imputable directamente al presidente de la República. Bueno, dicho esto, pues entonces el Tribunal Constitucional además realiza o trata de hacer una fundamentación para modificar su criterio jurisprudencial que ya había adoptado en la sentencia 495-15. Y aquí quizás ustedes se puedan preguntar, ¿puede el Tribunal Constitucional variar sus criterios, sus precedentes? Sí, puede hacerlo, igual como lo puede hacer la Suprema Corte de Justicia. En el caso de la Suprema es pues controlable porque la falta de motivación de ese viraje jurisprudencial puede ser susceptible de control ante el Tribunal Constitucional. En el caso del Tribunal Constitucional, los efectos de no motivar de manera adecuada su viraje jurisprudencial se traduce en una legitimidad de origen
y una de legitimidad en el ejercicio, ¿verdad? El Tribunal Constitucional tiene legitimidad de origen porque se la da el propio texto constitucional, pero puede deslegitimarse en el ejercicio de sus funciones. Y lo hace, por ejemplo, si polula, o sea, si cambia mucho de criterios sin otorgar motivos válidos, suficientes y razonados que justifiquen el cambio o la modificación del criterio jurisprudencial. Bueno, ¿qué decía el Tribunal Constitucional en la sentencia 495-15? Que, repito, en esta sentencia, en la 526, pues varía. Decía el Tribunal Constitucional, cito, de acuerdo con la aplicación al principio de soberanía, este tribunal entiende que al ser nuestra Constitución el máximo marco jurídico de nuestro ordenamiento, cualquier disposición que contravenga lo establecido por ella, con excepción de los tratados de derechos humanos debidamente suscritos, aprobados y adoptados por la República Dominicana en observancia de las normas constitucionales al efecto y en función de las disposiciones del artículo 74, numeral 3 de la Constitución. Que básicamente establecía el Tribunal Constitucional, que me parecía que era un criterio acertado en la sentencia 495-15, pues que no existe ningún tipo de instrumento jurídico que esté exento del control de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque si hay un instrumento que se adopta en inobservancia o que subvierta el ordenamiento constitucional, ese tratado, ese instrumento jurídico, pues no adquiere eficacia jurídica. Por lo tanto, podría ser controlado con el objetivo de garantizar la defensa del orden constitucional. Claro, de constitucionalidad sería aceptar que también la Constitución podría ser sometida a un control abstracto de constitucionalidad. Y ya el Tribunal Constitucional ha establecido que al tratarse de que una sentencia que a mi juicio pues podría ser criticada, el Tribunal Constitucional ha dicho que la Constitución, como crea al Tribunal Constitucional como un órgano constituido, pues el Tribunal Constitucional estaría limitado a poder controlar la constitucionalidad de la propia Constitución. Hay otras doctrinas en cuanto a eso, pues que tienen una postura completamente distinta. Por ejemplo, Vicky Jackson, ¿verdad?, que es profesora en Harvard, pues establece que pueden haber, o sea, hay un artículo muy bueno de ella que se titula Constitutionally Reform. Sí pueden existir, pues, reformas constitucionales que vayan en contra de los principios que sustentan todo el ordenamiento, o sea, todo el constitucionalismo político y que en consecuencia puedan entenderse como inconstitucionales. Bueno, pero al margen de esto, el Tribunal Constitucional ha mantenido el criterio de que no puede controlar la constitucionalidad de la propia Constitución. Por lo tanto, tampoco podría controlar la constitucionalidad a posteriori de los tratados relativos a derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque a derechos humanos. ¿Por qué? Porque estos tratados, una vez ratificados, como les decía al inicio, forman parte del bloque de inconstitucionalidad y por consiguiente se consideran que están inmersos al texto constitucional. Forman parte del texto constitucional. Por eso en la 495-15 el tribunal dice, bueno, yo no puedo controlar la constitucionalidad de esos tratados en virtud del 74.3, pero sí puedo controlar los demás tratados internacionales que no versan sobre derechos humanos y que tienen una jerarquía ya mirándome con un poco de preocupación. El Tribunal Constitucional, pues, se aleja de este criterio, de este precedente de la sentencia TC 495-15, para entonces reafirmar que, o establecer que en nuestro ordenamiento jurídico solo se contempla el control preventivo de los tratados, ¿verdad? El control a priori y no así el control a posteriori. En la sentencia 526, y luego yo ya finalmente voy a decir cuál sería mi postura, ¿verdad?, que es bastante subjetiva, es mía, pero
estoy tratando de analizar un poco así de manera objetiva todos los puntos importantes de la sentencia. En la sentencia hay 3 votos, tienen que leerlos. Hay un voto disidente del magistrado José Alejandro Ayuso, y el voto disidente del magistrado, aquí hago un paréntesis, yo sé que todos los participantes tienen que saberlo, pero la diferencia entre voto disidente y salvado, ¿verdad? Voto salvado es que básicamente no, está de acuerdo con la decisión, pero no está de acuerdo con las motivaciones. Voto disidente es que no está de acuerdo con la decisión. El magistrado Alejandro Ayuso pues hace un voto disidente bastante interesante, el cual se puede dividir en tres partes. La primera parte es básicamente el magistrado responde a los argumentos de la Procuraduría General de la República. La Procuraduría alega que había cosa juzgada por o el objeto de esa sentencia no podía someterse nuevamente a control del Tribunal Constitucional. Y bueno, lo que hace el magistrado Ayuso es diferenciar, ¿verdad?, entre el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales y las acciones directas. O sea, efectivamente no se pueden controlar las decisiones a través de recursos de revisiones de decisiones jurisdiccionales, las sentencias que hayan sido emitidas por la Suprema Corte de Justicia con anterioridad a la reforma del 2010, pero eso no quiere decir que no puedan ser controladas pues disposiciones normativas que se encuentren vigentes, aún estas hayan sido objeto de control con anterioridad por la Suprema Corte de Justicia. Eso es una cosa distinta. Y luego, el otro argumento a juicio de Ayuso, de la posibilidad de controlar a posteriori los tratados que son preconstitucionales, ¿verdad? Y especialmente aquellos tratados que serían inconstitucionales como consecuencia de una inconstitucionalidad sobrevenida, ¿verdad? Entonces, Ayuso parte de la idea, utilizando una argumentación a posteriori, de que esa facultad se desprende del párrafo del artículo 57 de la ley 137-11. Ese artículo establece, ¿verdad?, habla sobre que la decisión del Tribunal Constitucional es vinculante para el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, y establece este párrafo: si el tratado internacional es reputado constitucional, esto impide que posteriormente el mismo sea cuestionado por inconstitucional ante el Tribunal Constitucional o cualquier juez o tribunal por los motivos que valoró el Tribunal Constitucional. Este párrafo pues tendría 2 lecturas. Primero, aquellos tratados que son reputados inconstitucionales podrían ser sometidos nuevamente a una especie de control. Y segundo, que utilizando una argumentación a fortiori, pues de manera implícita el legislador reconoce la facultad de controlar aquellos tratados que son inconstitucionales como consecuencia de una reforma constitucional. Y ese control podría hacerse a posteriori. Y el argumento de Ayuso es interesante y es básicamente el que yo comparto, porque lo que establece el magistrado es que la sociedad es cambiante, ¿verdad? Y si bien nosotros tenemos una constitución rígida que está vinculado directamente con el procedimiento agravado de reforma constitucional, evidentemente o sea, se va evolucionando. Uno no puede utilizar un criterio originalista, aunque fue muy famoso en Scotus, ¿verdad?, por el juez de Scalia, de analizar simplemente el contexto histórico en el cual fue emitido el texto constitucional. Es evidente que ese contexto se va mutando, va cambiando, y el derecho tiene que responder a esos cambios sociales. Por lo tanto, establece Ayuso que un tratado internacional que haya sido ratificado con anterioridad a una reforma constitucional, quizá una reforma constitucional sustantiva, pues podría convertirse en un tratado inconstitucional como consecuencia de esas modificaciones por parte de la Asamblea Nacional Revisora. De manera que como ese tratado estaría viciado de una inconstitucionalidad sobrevenida, pues
en aquellos casos en que se produce una reforma constitucional sustantiva que podría generar la inconstitucionalidad sobrevenida de un tratado preconstitucional, o sea, que haya sido suscrito con forma, pues podría ser controlado de forma posterior y por el Tribunal Constitucional con el objetivo de garantizar la defensa del ordenamiento constitucional. Y ya eso lo ha hecho, por ejemplo, el Tribunal Constitucional de España, ¿verdad?, que ha reconocido implícitamente la facultad de someter a un control a posteriori los tratados internacionales, y también lo ha hecho la Corte Constitucional Colombiana. Hay un voto disidente también. Bueno, y el tercer aspecto interesante del voto disidente del magistrado Ayuso es su defensa a la ratificación de la competencia de la Corte. Esto es un tema que si bien generó muchos debates, fue un poco subsanado con la sentencia 361-19. El Tribunal Constitucional no se apartó del precedente fijado en la sentencia que declara inconstitucional la competencia de la Corte, pero de una manera implícita, un poco inteligente, estableció que evidentemente las interpretaciones que realiza la Corte sobre las disposiciones de la Convención forma parte de la Convención y, por tanto, en base al principio de vinculatoriedad, le son vinculantes de manera directa al Tribunal Constitucional. Entonces ahora estamos en un limbo, ¿verdad? El Estado Dominicano no asiste en la mayoría de los casos, bueno, no sé si actualmente lo estaba haciendo, pero no estaba asistiendo a las audiencias de la Corte Interamericana, pero las sentencias que emite la Corte, pues sí le son vinculantes porque las interpretaciones que hace de la Corte de la Convención, pues se incluyen, o sea, se entienden de la Convención de Víctor Castellano Pisano, que es bastante corto, y el otro de Domingo Gil, que es muy sustancial porque hace una especie de recuento histórico de la suscripción y ratificación del concordato. Y además, pues establece de manera directa ciertas disposiciones que en principio fueron impugnadas y que realmente entran en contradicción con el ordenamiento constitucional. El Tribunal Constitucional no se adentra a analizar el fondo de la acción porque lo declara inadmisible, pero Domingo Gil sí, pues, sí se adelanta a prever que efectivamente el concordato entraría en contradicción con varias disposiciones del ordenamiento constitucional. Empezando por, evidentemente, algo que no se lleva a la práctica, pero con la renuncia del derecho a divorciarse, ¿verdad?, que el concordato impone para aquellos que adquieren o que se casan o que llevan a cabo un matrimonio católico, ¿verdad? Luego están también la enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas, que no es lo mismo que las enseñan en los colegios privados, ¿verdad?, que es otra cosa. Destinar fondos públicos para sostener a las iglesias católicas. Entonces hay un conjunto de disposiciones de concordato que sí podrían entrar en juego con las disposiciones constitucionales, pero que el tribunal no se adentra a verlo por tratarse de una decisión meramente procesal, o sea, por un asunto procesal de inadmisibilidad. Bueno, yo creo que hasta aquí me pasé bastante del tiempo, Tamara, pero creo que he intentado abarcarlo todo para ya entonces incentivar al diálogo. Muchísimas gracias, Roberto. ¿No? Un excelente resumen a buen tiempo. Como ya hemos mencionado, esto se trata de un círculo, entonces ahora abrimos la participación al público. Quien quiera emitir cualquier comentario o tenga cualquier pregunta también que pueda hacerle a Roberto, están bienvenidos. Pueden levantar la mano y abrir sus micrófonos. Sin miedo, O sea, tienen que tomar turnos, porque si lo hacen todos al mismo tiempo, pues puede colapsar la plataforma. Claro. No sé. Bueno, Tamara, si quieren yo puedo romper el hielo, ¿no? Dale, dale.
Sí, Roberto, de antemano muchísimas gracias por compartir con nosotros esas reflexiones tan atinadas y tan explicativas y constructivas sobre esta decisión del Tribunal Constitucional. Me llama muchísimo la atención justamente lo que comenta el magistrado Domingo Gil en su voto disidente, diciendo que el Tribunal Constitucional al parecer quiso evadir esa discusión de fondo que se veía venir con esta acción directa de inconstitucionalidad y entonces determinar si efectivamente el concordato, un tratado de hace ya casi 70 años, viene a entrar en contravención con distintas disposiciones del Tribunal, bueno, no del Tribunal Constitucional, pero con distintas disposiciones del ordenamiento jurídico dominicano, sobre todo en nuevos tiempos, ¿no? Pero yo quisiera que abundemos un poquito más en una parte del razonamiento del magistrado José Alejandro Ayuso, cuando él habla de que a forciori ese mismo razonamiento de que el Tribunal Constitucional deba contar con la facultad de controlar la constitucionalidad de un tratado internacional a posteriori, se debe entender que aunque el mismo texto no incluya, como bien explicaste en el artículo 185 de la Constitución, de que los tratados internacionales pueden ser controlados de manera posterior a su suscripción, eh, quisiera ver cómo, o sea, cómo el Tribunal Constitucional puede como que expandir, alargar esa competencia suya y a su vez decir que es conforme a derecho. Porque a mí me cuesta entender, por ejemplo, cómo el Tribunal Constitucional puede decir, mira, sí, yo puedo controlar tratados internacionales que se suscribieron con posterioridad, pero no son objeto según lo que me establece la norma. O sea, no se encuentran de los objetos que la norma me instruye a mí como tribunal a poder controlar con las mismas facultades que la misma Constitución y la ley orgánica del tribunal le atribuyen. O sea, ¿cómo pudiera explicarse eso de ese control, de ese razonamiento a forciori que habla el magistrado José Alejandro Ayuso? Yo sí, sí, Roberto me deja comentar algo sobre eso mismo. Eh, Ese es un comentario muy interesante y se puede anclar con el comentario que había hecho el voto disidente del magistrado Ayuso. Podría justificar institucional, como bien mencionaba Roberto, porque este establece el tema del efecto vinculante de las decisiones y que si un tratado ya fue reputado constitucional por el control preventivo, entonces no puede nuevamente ser cuestionado por el TC. Pero ¿cómo podemos interpretar eso? Que si no ha sido cuestionado, porque fue antes de la Constitución, sí puede cuestionarlo el TC cuando hay una inconstitucionalidad sobrevenida. Entonces, evidentemente, esta no es una interpretación que saldría de un textualismo, no está literal ni en la Constitución ni en la ley orgánica, pero sí podríamos decir que es un ejercicio de una interpretación conforme a la Constitución. ¿Y por qué conforme? Porque lo que se quiere es que fuera del control constitucional, ¿verdad? Entonces, yo creo que haciendo esa interpretación a partir de ese artículo y utilizando lo que es ese activismo judicial que han venido realizando los jueces de los tribunales constitucionales, podría justificarse. Que es un activismo en este caso que está amparado en la supremacía constitucional, porque al final lo que queremos es que ese acto que tiene una inconstitucionalidad sobrevenida pueda ser cuestionado. Entonces, creo que por ahí podría justificarse. No sé qué dice Roberto al respecto. Sí, excelente. Tanto la intervención de Ángel como la explicación de Tamara. Ciertamente, el argumento de Ayuso pues, se sustenta en una interpretación teleológica
del artículo 57 de la ley 137.11. Y aquí me voy a meter un poco en materia de argumentación jurídica, porque es algo que lo amerita la aclaración que voy a hacer ahora. Hay 4 formas, quizá, de interpretar una disposición normativa, ¿verdad? De manera, utilizando un método gramatical o literal, que es básicamente cuando se parte de la literalidad de la disposición normativa, pero el método gramatical o literal solamente es posible cuando no existen lagunas axiológicas o cuando no existen lagunas normativas, es decir, cuando no existen o vacíos axiológicos de valores o principios, o cuando no hay una incongruencia o un vacío normativo en la propia norma. Cuando estamos frente a una laguna axiológica o alguna laguna normativa, entonces hay que incurrir a otros métodos. ¿Y cuáles son los otros métodos pues, que tenemos para interpretar el derecho? Pues está el método sistemático, que es básicamente el método que contempla todo el ordenamiento jurídico como una unidad. Por lo tanto, una norma pues, encuentra su validez en una norma de mayor jerarquía, y para interpretar, por ejemplo, una disposición legal se va a tener que analizar necesariamente de cara a las disposiciones constitucionales. Pero también tenemos, aparte del método sistemático, el método teleológico. ¿Y cuál es el método teleológico? Pues es aquel que busca la finalidad, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad, en este caso, del constituyente al contemplar, por ejemplo, las atribuciones que le han sido otorgadas al Tribunal Constitucional? Entonces, aquí no podemos utilizar un método literal porque hay una especie de vacío. Y no podemos utilizar un método sistemático porque la Constitución es la metanorma, ¿verdad? Es el acto de producción, es el acto sobre producción jurídica que le da validez a los demás órganos constituidos para emitir los demás instrumentos jurídicos, los demás actos de producción normativa. Entonces, ¿cuál es el método plausible? Pues tenemos 2. El método originalista, que es básicamente el método que utilizaba Scalia en el Scotus, que era buscar los orígenes, el contexto histórico en el cual el constituyente adoptó la disposición, o un método teleológico donde se va a buscar la finalidad. Y la finalidad se encuentra a partir de los principios. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué busca el constituyente al crear el Tribunal Constitucional? Pues 3 cosas. Garantizar los derechos fundamentales, la defensa del orden constitucional y garantizar la primacía de la supremacía constitucional. Por eso el constituyente contempla expresamente que cualquier acto que subvierta el orden constitucional es nulo de pleno derecho, ¿verdad? Entonces, haciendo una interpretación de esta disposición de la nulidad absoluta de los actos que subviertan el ordenamiento constitucional y de las funciones u objetivos del Tribunal Constitucional, podríamos concluir que no puede haber normas, instrumentos que sean contrarios a la Constitución, ¿verdad? Y que el Tribunal Constitucional no pueda someter a control. Partiendo de ahí, pues entonces tendríamos que adentrarnos a analizar el artículo 57. Y el artículo 57, ya lo adelantaba Tamara, pues establece que si el tratado internacional es reputado constitucional, pues no puede ser sometido posteriormente a un cuestionamiento por inconstitucional. De manera que el legislador, al parecer, deja abierta la posibilidad de un control a posteriori, porque solamente limita ese control a posteriori a los tratados que ya han sido reputados constitucionales, y aquellos que no han sido objeto de control, entonces podrían ser controladas de forma abstracta su constitucionalidad. Entonces esta es la pregunta que se plantea Ayuso, y que responde al realizar una especie de interpretación teleológica del artículo 57. Lo que busca el legislador es básicamente que aquellos tratados que han pasado por un control preventivo con un control a posteriori que se ha decretado con su constitucionalidad no puedan ser cuestionados. Pero con una argumentación a fortiori, tomando en cuenta de que hay un vacío, pues termina concluyendo de que este artículo permite o abre las puertas para los controles de aquellos tratados preconstitucionales que están viciados de una inconstitucionalidad sobrevenida. Y eso es algo que ya hizo el Tribunal Constitucional Español, ¿verdad? Entonces, ese es básicamente el trabajo argumentativo del cual parte Ayuso para argumentar de que, bueno, mira, sí, nuestro ordenamiento constitucional no impide el control a posteriori. El control a posteriori está contemplado de manera implícita
en el párrafo del artículo 57, perdón, de la ley 137.11. Yo veo que hay una pregunta en el chat, no sé si ya habrá sido contestada, de Octavio Augusto. Dice, no. Sí, es interesante la pregunta. Evidentemente, nosotros contemplamos un control mixto de constitucionalidad, tenemos el control difuso y el control concentrado. El control concentrado recae sobre el Tribunal Constitucional y el control difuso sobre todos los órganos, del Poder Judicial. ¿Cuál diferencia uno de otro sus efectos? El control difuso busca la inaplicación de una disposición normativa dentro de un caso concreto. Y aquí, cuando estamos hablando de los tratados, tenemos dos problemas. Primero, cuando hablamos de tratados relativos a derechos fundamentales, estos forman parte del bloque de constitucionalidad, por lo tanto tienen una jerarquía constitucional. No podrían ser sometidos a un control difuso. Y el otro elemento son los tratados que tienen una jerarquía infralegal, pero que tienen una jerarquía, supralegal, pero infraconstitucional, que son todos los demás tratados que no versan sobre derechos humanos. Podrían ser estos tratados, y ahí sí entraría la pregunta, podrían ser estos tratados sujetos a un control difuso. Aquí el problema es que eso entraría en contradicción con el propio principio de apertura internacional del artículo 26 y con el principio de pacta sunt servanda contemplado en el artículo 27 del Convenio de Tratados, ¿verdad? Que impide que los estados puedan inaplicar obligaciones internacionales para ampararse, amparándose en la aplicación de normas internas. Entonces, me parece que la respuesta sería que no, de cara a estos dos principios. Hay algo que se me escapó, y era con lo que comentaba Ángel, y bueno, que también dejo aquí a los participantes que de manera valiente han aguantado todos estos minutos discutiendo la sentencia, ¿verdad? Y que es un problema que no trata el Tribunal Constitucional y que ya prevé el Pleno. Y es que, bueno, vamos a partir del hecho, porque puede ser que cuando cambie la composición, luego se contemple que efectivamente se puede hacer un control a posteriori de los tratados. El problema está, y la discusión que también tenemos que hacer, es, bueno, si partimos del hecho de que se pueden controlar a posteriori los tratados internacionales, ¿cómo vamos a hacer con esos tratados que son declarados inconstitucionales y que ya el Estado ha asumido la obligación de cumplirlos en base al principio de pacta sunt servanda? Entonces ahí la conclusión que yo llego es que la declaratoria de inconstitucionalidad no genera la expulsión de forma automática del tratado del ordenamiento nacional, sino que eso debería pues obligar me imagino que lo ideal sería, ya eso estoy un poco poniéndome creativo, lo ideal sería una especie de inconstitucionalidad diferida, dándole la oportunidad a los órganos, a los poderes tradicionales para que realicen el proceso de desvinculación de la convención, porque los estados, una vez ratifican un tratado en ejercicio de su soberanía, solo pueden desvincularse a través del procedimiento que establece el propio tratado. Por lo tanto, lo ideal sería en esos casos que el Tribunal Constitucional, para ser deferente y cumplir con el principio de pacta sunt servanda, pues que declare una inconstitucionalidad deferida, sugiriéndole a los órganos que realicen todo el proceso de desvinculación del tratado que ha sido, del tratado preconstitucional que ha sido declarado inconstitucional. En ese caso, hasta que no se sea desvinculado de manera internacional, entonces esa inconstitucionalidad interna no va a surgir efectos. Claro, lo que ahí se genera un debate interesante. A nivel interno quizá no lo van a aplicar, pero de cara a nivel internacional, bueno, el Estado Dominicano seguiría comprometiendo su responsabilidad por su inobservancia. O sea, no 56. No es compleja la discusión, claro, como la 256. Que yo no sé por qué no resuelven eso, porque ya de hecho
lo hacen tímidamente con la sentencia 361-19. O sea, tú no puedes decir, no, declaro inconstitucional la aceptación de la competencia de la Corte y luego entonces decir más adelante, bueno, sí, pero las interpretaciones que la Corte haga de la Convención pues se va a entender que en virtud de la sentencia a ver, ustedes quizás me podrían ayudar más, se me fue el nombre que Herman, ¿no? Contra Uruguay, creo que es. O, no, se me fue. Luego lo busco. Pero la Corte ya ha reconocido que las interpretaciones que realiza sobre de la Convención, pues se consideran como parte que se añaden o que forman parte del contenido del convenio. Y en virtud de esa... Herman versus Uruguay. Herman versus Uruguay, perfecto. Entonces, en virtud de esa decisión, el Tribunal Constitucional también ha dicho, mira, efectivamente, declaró la inconstitucionalidad de la competencia de la Corte, pero después, evidentemente, ya estábamos con otra composición del Tribunal Constitucional, una composición pues más abierta al derecho internacional. Luego en la 361 dice, bueno, sí, se declaró inconstitucional, pero todos los criterios que adopta la Corte interpretando la Convención se entiende que forma parte de la Convención y no son vinculantes en base al principio de vinculatoriedad. Entonces es una especie de solución salomónica al lío que ellos han armado con esa decisión. Así es. Y no sé si alguien más quisiera aportar algo, alguna pregunta, comentario. Ya quedamos También, pocos. no, también pueden decir si comparten el criterio, si no comparten el criterio, si entienden que el tribunal fue más allá de lo que se le pidió o fue tímido. También todo eso, todas esas valoraciones de la sentencia son muy bienvenidas. Así que sin temor, por favor. Realmente yo entiendo que sí, que fue tímido por todo lo que hemos dicho. Yo comparto el criterio de Maestrada Ayuso y creo que sí que debieron hacer uso de ese activismo tratando de guardar la supremacía constitucional. Pero bueno, eso es lo que hay. Yo tengo una pregunta, Roberto, ya aquí teorizando a futuro, diciendo que, por ejemplo, el legislador vea este tipo de casos, tengamos un Congreso Nacional que diga, sí, mira, el Tribunal Constitucional no se encuentra facultado conforme la ley para poder analizar a posteriori contratos no, convenios y tratados que han sido ya firmados y ratificados por el Estado Dominicano. Y valiéndose de ese artículo 185, sabiendo que dice que el tribunal también es competente para cualquier otra facultad que le otorgue la ley, pueda decir, ok, yo voy a modificar la ley orgánica y entonces con la ley orgánica voy a permitir ese contrato, esa revisión a posteriori de los tratados para que encaje dentro de los instrumentos jurídicos bajo ese control de constitucionalidad. ¿Pudiera un eventual accionante volver a presentar ante el tribunal una acción en inconstitucionalidad contra el concordato y puede efectivamente decir el tribunal, sí, ya yo puedo, no veo causas de inadmisibilidad, puedo conocer el fondo del asunto? ¿Es posible eso? Claro, de hecho, eso, porque que le otorgue la ley. Entonces, si la ley orgánica, que justamente eso es lo que hace Ayuso, tratar de encontrarla en la ley orgánica la disponibilidad. Pero si eso es subsanado por el legislador y el legislador de manera expresa te dice sí, y también son sometidos a un control a posteriori aquellas normas, aquellos tratados preconstitucionales, es decir, aquellos tratados que se hayan adoptado con anterioridad a una reforma, pues eso ya zanjaría la discusión procesal y permitiría que cualquier accionante pueda interponer una acción directa contra los tratados internacionales.
Pero yo me voy más allá, Ángel. Ni siquiera hay que esperar una modificación legislativa. Solo hay que esperar un cambio de la composición del Tribunal Constitucional que se va a producir próximamente y que de seguro pues va a derrumbar ese criterio. Bueno, yo siendo aquí un tanto positivista, un tanto apegado a lo establecido en la norma y diciendo, bueno, que estamos bajo el gobierno de las leyes y no bajo el gobierno de los jueces, yo pienso que nosotros, bueno, que esa sería como la solución más clara, ¿no? En blanco y negro de cuál sería la instrucción del legislador y bueno, y también por consiguiente la instrucción que nos da el constituyente al habilitar al legislador poder otorgar nuevas facultades al tribunal conforme lo establece en la Constitución. Ángel, perdóname, me queda clara tu formación francesa. Dejaste en 2 palabras clara tu legacentrismo. O sí. sea, ese abrazar el principio de legalidad de la Revolución Francesa que ha quedado atrás con el modelo de democracia constitucional. Pero sí. Eso da para otro conversatorio y ya podríamos luego conversarlo. Sí, no, eso lo podemos conversar ya con justamente un tema que conversabas ahorita sobre bueno, de interpretación, de las diferentes ópticas de interpretación de las normas y también de argumentación jurídica. Bien, bueno, de los participantes que nos quedan, deseamos saber si tienen algún comentario, alguna inquietud, alguna reflexión que quisieran compartir, o tú misma, Tamara, algo más que añadir. De mi parte, no, yo creo que ya todo ha quedado dicho por ahora. No, Hay otras cosas que en otro conversatorio, como dice Roberto, van a tener. claro que sí, pero entendemos que hemos tenido una discusión muy rica. Nueva vez, Roberto, muy agradecidos por esa exposición magistral que nos hiciste sobre esta decisión del Tribunal Constitucional y de compartir tus reflexiones y pareceres con nosotros, con nuestros miembros que estuvieron presentes y con la audiencia en general. Recordarte que Coladic República Dominicana es tu casa. En cualquier momento en el que puedas sentirte con la necesidad de contar con un espacio para hacer cualquier intercambio, tanto de carácter académico como profesional, puedes contar con nosotros. Y bueno, saber si podemos contar contigo para próximas actividades, ya sea en esta o en otras ramas del derecho que sean de tu dominio. Claro que sí, Ángel, de verdad que le agradezco. Te agradezco a ti, a Tamara y a los demás miembros de Coladic por la invitación. Para mí, discutir personas que yo admiro y que considero, ¿verdad?, amigos y investigadores que la verdad vale la pena, con quienes valen la pena, pues discutir como ustedes. Así que yo, la verdad, para mí es un placer y cuenten conmigo al 100. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Y bueno, para los miembros que siguen con nosotros, también agradecerles a ustedes por la presencia en esta tarde-noche, en este conversatorio, en este círculo de análisis de sentencias que hemos tenido. Por favor, les invitamos a que se mantengan atentos a las redes sociales de nuestra institución. Síganos, por favor, en Facebook como Consejo Latinoamericano de Estudiosos de Derecho Internacional y Comparado, capítulo República Dominicana, y en Instagram y Twitter, @ColadicRD. Así que nueva vez, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y les deseamos feliz resto de la noche. Bye bye.